Para comprender la conducta debemos renunciar a las explicaciones internas y volcarnos hacia el ambiente. Esta premisa define la obra de Burrus Frederick Skinner, cuyo legado se asienta en dos pilares, el conductismo radical como filosofía y el análisis experimental de la conducta como metodología. Curiosamente, Skinner comenzó estudiando literatura inglesa en Hamilton College, pero su interés cambia tras leer a pioneros como Watson y Pavlov. Esto lo llevó a la Universidad de Harvard, donde obtuvo su doctorado y pasó el resto de su carrera creando las bases de la ciencia moderna del comportamiento. La teoría de Skinner se basa en sólidos fundamentos filosóficos y epistemológicos. El conductismo radical se sustenta en el pragmatismo, la verdad es funcional. El determinismo, toda conducta tiene una causa. El materialismo, solo existe lo físico. El empirismo, el conocimiento proviene de la observación. Y el principio de parsimonia, la explicación más simple. Además, adopta el seleccionismo, transfiriendo el modelo de selección natural de Darwin a la conducta. Skinner rechaza el constructivismo y el mentalismo. Afirma que explicaciones internas como los estados y procesos inobservables son ficciones explicativas sin función real y por lo tanto no cumplen un papel científico. El elemento epistemológico principal en su investigación es el método inductivo. Esto significa que primero se observa el efecto de variables y luego se establecen las relaciones. Su principio de casualidad es claro. La explicación de la conducta se busca siempre en un ambiente y sus consecuencias. Un concepto esencial es que pensamientos y emociones son considerados conducta. Se define la diferencia entre eventos públicos y eventos privados únicamente por su accesibilidad. Los eventos privados solo son accesibles al individuo, pero funcionalmente son idénticos a las acciones observables. El análisis experimental de la conducta es la metodología que traduce la filosofía radical en ciencia aplicada. Su objetivo es llevar la ciencia del comportamiento a un nivel de control y predicción mediante el análisis funcional experimental. Este método consiste en demostrar de manera sistemática la relación ordenada entre la conducta observable y los estímulos o eventos manipulados por el experimentador. El análisis experimental de la conducta diferencia dos tipos: la conducta respondiente, controlada por el estímulo que la antecede, y la conducta operante, controlada por la consecuencia. El análisis experimental de la conducta se centró principalmente en la conducta operante, estableciendo la tasa de respuestas como el dato fundamental a medir. Para lograr la precisión requerida por el análisis experimental de la conducta, Skinner creó la cámara de condicionamiento operante, conocida como la caja de Skinner. Este aparato es un ambiente estrictamente controlado, diseñado para manipular las condiciones y registrar la conducta. La función de esta ingeniería experimental fue crucial porque minimiza la influencia de estímulos externos irrelevantes, permitiendo al científico estudiar un organismo individual sin distracción. Permite registrar de manera continua y objetiva la tasa de respuesta, frecuencia de la conducta del organismo. Esto demostró la capacidad de predecir y controlar la conducta en laboratorio, consolidando la reputación de Skinner como un experimento riguroso. El principio fundamental descubierto a través del análisis experimental de la conducta es el condicionamiento operante, si bien el enfoque está en el análisis experimental de la conducta. El principio en su ley central, el condicionamiento operante se define como una conducta cuya probabilidad de repetir aumenta mediante el reforzamiento, ya sea positivo o negativo. Además, el análisis experimental de la conducta nos dejó los principios de extinción, discriminación, castigo y generalización. La gran contribución de Skinner fue su capacidad de transferir estos principios derivados del análisis experimental de la conducta al estudio de la conducta humana y social. Esto dio origen a la ingeniería de la conducta. Su libro de Walden 2 ilustra esta aplicación, una comunidad utópica diseñada donde los problemas sociales se resuelven mediante la aplicación consciente de los principios del condicionamiento operante. Los mayores aportes de Skinner son la unión indisoluble de su filosofía del conductismo radical y su metodología del análisis experimental de la conducta. Actualmente estos principios son la base fundamental de los programas de análisis del comportamiento aplicado, confirmándolo como una de las figuras más importantes de la ciencia del comportamiento. Para cerrar, quiero que analicemos la relación entre los dos grandes pilares, la filosofía de Skinner y el análisis experimental de la conducta. Lo que aprendí es que uno no existe sin el otro. El conductismo radical es la filosofía que me dice dónde voy a buscar la explicación de la conducta. Siempre en el ambiente, nunca en la mente. Porque conceptos como la voluntad son ficciones que no podemos medir. En cambio, el análisis experimental de la conducta es la metodología que me dice cómo voy a buscar y medir esta explicación. Al final, la ley fundamental que el análisis experimental de la conducta demostró es el condicionamiento operante. Cuando Skinner pudo transferir esta ley a la sociedad, la llamó ingeniería de la conducta. Esto lo podemos ver en su novela de Walden 2, que es un experimento mental sobre cómo usar el reforzamiento positivo para diseñar una cultura funcional. El legado de Skinner es completo. No solo nos dejó una filosofía poderosa que desafía nuestras ideas, sino que también nos dio las herramientas científicas para comprobarlas, transformando para siempre la forma en que entendemos y trabajamos con el comportamiento humano.